Bienvenidos a Ecos del Pasado, un viaje a los momentos que marcaron la historia de la humanidad. En el programa de hoy viajamos al 6 de agosto de 1945, concretamente a las 8:15 de la mañana, cuando una explosión en el cielo de Hiroshima cambió para siempre el transcurso del mundo. En el episodio de hoy contamos con la voz experta del Dr. Kamada. Buenas tardes, Dr. Kamada. Un placer contar con la voz de la experiencia de primera mano. Buenas tardes, María. El placer es mutuo. Siempre estoy dispuesto a compartir mis experiencias y más en una fecha tan importante como es el 80 aniversario de esta catástrofe. Ahora hablaremos de eso, pero antes déjame presentar a nuestras otras dos invitadas del día de hoy. Contamos con el privilegio de tener dos invitadas, víctimas de aquella bomba que destruiría todo y más. Un placer tener hoy con nosotras a Keiko Ogura y a Setsuko Thurlow. Muchas gracias por invitarnos. Y muchas gracias por dejarnos compartir nuestra historia. Ecos del pasado. El 6 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó la primera bomba atómica sobre la ciudad japonesa de Hiroshima. La bomba, llamada Little Boy, causó la muerte de aproximadamente 140.000 personas y marcó el inicio de la era nuclear. Este ataque fue el resultado de años de conflicto entre Japón y Estados Unidos. Todo comenzó en 1937, cuando Japón inició su expansión por Asia, invadiendo China y más tarde Indochina. En respuesta, Estados Unidos impuso sanciones económicas, especialmente un embargo petrolero. La tensión culminó con el ataque japonés a Pearl Harbor en 1941, que llevó a Estados Unidos a entrar en la Segunda Guerra Mundial. En secreto, los estadounidenses desarrollaron el Proyecto Manhattan, con el que crearon la bomba atómica. 3 semanas después de la primera prueba nuclear, Hiroshima se convirtió en su primer objetivo. Los supervivientes, conocidos como Ibazuka, aún recuerdan las consecuencias de aquel día que cambió la historia. Pero para contarnos más en calidad de experto, contamos con el Dr. Kamada, profesor emérito de Biología de la Radiación en la Universidad de Hiroshima. Es uno de los muchos héroes no reconocidos que contribuyeron a la recuperación de la ciudad en los años posteriores al bombardeo, convirtiéndose así en una autoridad en el tratamiento de los supervivientes de las bombas atómicas y la investigación sobre la radiación. Gracias por la presentación. Se agradece que se reconozca el trabajo de uno. Bueno, si te parece, cuéntanos cómo ha sido tu trayectoria a lo largo de todos estos años. Pues la verdad es que fue la experiencia más dura de mi vida. Llegué como médico e investigador años después del bombardeo. Hasta entonces no había comprendido el alcance real de lo sucedido en Hiroshima. Ingresé en la Facultad de Medicina en 1955 y ahí fue cuando vi por primera vez a los supervivientes. La situación era muy drástica. Muchos ocultaban sus cicatrices bajo las mangas largas, incluso días en los que el calor era inaguantable. La ciudad era otra realidad. Cuando yo llegué, seguía recuperándose de lo vivido, pero la realidad era que estaba marcada no solo por la destrucción física que supuso la bomba, sino también por las heridas emocionales y sociales que había creado. Aterrador lo que nos cuentas, Dr. Kamada. Has hablado que estuviste presente en Hiroshima tras la catástrofe. Cuéntanos un poco cuál fue tu función en Hiroshima. Bueno, mi trabajo se centró en comprender cuáles fueron los efectos de la radiación sobre el cuerpo. Lo que descubrimos en aquella investigación fue devastador. Descubrimos que la radiación no solo afectaba a quienes vivieron en primera persona la bomba, sino que también dejó secuelas que derivaban en problemas de salud a futuras generaciones de los sobrevivientes. La verdad es que la situación fue compleja para los sobrevivientes de Hiroshima. Muchas personas no pudieron trabajar ya que la mayoría eran rechazados por temor a que fueran contagiosos. Como casi siempre, las mujeres sufrieron más. Tenían heridas visibles, además de los prejuicios que ponían en duda su posibilidad de casarse o de formar una familia. Recuerdo lo que decía la profesora Van der Doest. Algunos supervivientes no podían comer pescado seco porque les recordaba el olor de los cuerpos quemados. Otros no podían cruzar puentes ni ver ríos porque se imaginaban a los cuerpos flotando. Son detalles que la gente puede pasar por alto, pero muestran la gravedad de la situación. La verdad es que todo lo que has dicho suena aterrador. Sabemos que toda esta situación, tanto para las víctimas como para el mundo, supuso un antes y un después. ¿Qué conclusión nos dejarías de todas tus vivencias sobre este tema? Tanto para mí como para la ciencia médica y biológica de la radiación, Hiroshima supuso una oportunidad única de investigación, pero a un coste humano inaceptable. Personalmente, esta situación me hizo aprender a mirar más allá de los simples datos. Los números no muestran todo lo que se vivió allí. Fue allí cuando entendí que la ciencia no debía limitarse a explicar,
sino que debe servir también para reparar y dar voz a la gente que fue silenciada. Entendemos, doctor Kamada. Muchas gracias por sus palabras y su atención. Ahora vamos a dar paso a otra de nuestras invitadas, Keiko Ogura, superviviente de aquel agosto. Ha dedicado su vida a difundir la consecuencia de la bomba nuclear, defendiendo y promulgando el mensaje de la paz. Actualmente participa en el Monumento de la Paz en Hiroshima. Muchas gracias por la invitación. Yo tenía 8 años cuando cayó la bomba. Solía vivir muy cerca del punto donde se arrojó Little Boy, pero con suerte tras el estallido de la guerra, mi padre decidió que nos mudaríamos un poco más apartados para así poder construir un refugio. A pesar de que mi casa fue destrozada, si hubiésemos continuado viviendo en mi antigua casa, habría sido calcinada al instante. ¿Nos podrías contar cómo viviste aquel trágico 6 de agosto? Mi padre no me dejó ir a clase porque tenía un mal presentimiento. La noche anterior escuchamos varias alarmas de ataques aéreos y aunque nos pusimos a salvo en el refugio, no se produjo ninguna ofensiva. Por eso mi padre pensó que esa mañana pasaría algo. Yo me enfadé ya que quería ir al colegio con mis amigos, pero resultó que quienes se quedaron jugando en el patio murieron al momento. Debido a los ataques aéreos por parte de las tropas estadounidenses, desarrollé una gran fobia hacia los aviones. No fui consciente de ello hasta mi visita a Washington con 68 años para una charla para la paz. Al ver unas maquetas pequeñas de aquellos aviones que vi de niña, me puse a llorar. Uno de los mensajes que recalco en mis conferencias es la protección de la infancia. Ningún niño debería verse envuelto en ningún tipo de guerra y asesinato. Gracias, Keiko, por contarnos tus experiencias. Creemos que es importante que escuches el testimonio de nuestra segunda superviviente, Setsuko Turlo, una niña que con tan solo 13 años tuvo que ser testigo de cómo una bomba destruyó su casa y todo lo que había alrededor. Encantada, Setsuko, cuéntanos tu historia. Gracias al programa y a ti, María, por la invitación. Yo estaba en la secundaria cuando la bomba estalló. Fue una mañana como otra cualquiera, solo que esta vez un destello lo detuvo todo. Se hizo el silencio por completo y pasé a ser una iwakushi. En japonés, persona afectada por la bomba. La bomba solo cayó a 2 kilómetros de mi colegio y no recuerdo nada más. Perdí el conocimiento. Cuando desperté, solo podía escuchar a mis compañeros pidiendo agua y ayuda. Gracias a un soldado conseguí salir de los escombros antes de que se incendiaran. Al final, solo nos salvamos 2 niños más y yo. Lo que cuentas suena bastante duro. ¿Cómo fue continuar con tu vida después de un suceso tan traumático? Al principio fue muy complicado. Recuerdo que no fui capaz de llorar hasta un mes más tarde. Seguía muy aturdida. Fuimos muy afortunados. Mis padres y yo fuimos acogidos por una familia, mientras muchos otros tuvieron que vivir en la calle. No sé si Keiko tuvo una experiencia similar. Pues sí, para mí el impacto del trauma también me supuso mucho tiempo afrontarme a él, incluso tampoco podía expresar mis sentimientos. Entiendo que para las dos fue un hecho muy duro hablando emocionalmente. Pero bueno, vamos a continuar. Setsuko, cuéntanos cómo fueron los años siguientes al suceso, a la bomba. La verdad es que fueron difíciles. Había mucha hambre, poca atención sanitaria, escasez de vivienda y la discriminación por parte del resto de ciudadanos. La gente pensaba que podríamos tener una enfermedad contagiosa y que no podían casarse con gente como nosotros. Ni siquiera se atrevían a entablar una amistad. Muchos ocultaban su condición o negaban serlo. Y los que tenían cicatrices siempre usaban manga larga, incluso en verano. La verdad es que lo que dices suena muy duro. Todo esto, el malestar sentimental, emocional, que la gente te rechazase, hizo que empezaras tu carrera como activista. Hemos visto que en 1954, tras la detonación de la bomba Castle Bravo de las Islas Marshall, pero anteriormente ya habías realizado algunos proyectos. Cuéntanos un poco. Bueno, en 1947, 2 años después del ataque, fundé la organización Hiroshima Nagasaki Relief, con el objetivo de concienciar y recordar a la sociedad este trágico momento de nuestra historia. También pertenezco a la Nihon Hidan-Yaku, Confederación Japonesa de los Supervivientes y la tripulación del Peace Boat, una ONG japonesa y más organizaciones que apoyan a la causa. La verdad que esa es una labor muy importante. Se nota que estás muy concienciada con el tema. Soy conocedora de que en 2017 te entregaron el Premio Nobel de la Paz, el cual recogiste en nombre de la campaña internacional para abolir las armas nucleares. ¿Cómo te sentiste al respecto? Fue por supuesto todo un honor, en el que pude defender mi posición totalmente en contra de las armas, y que en ningún caso las bombas de Hiroshima y Nagasaki fueron positivas para acabar con una guerra justa. Quien afirma eso es evidente que no ha vivido el dolor que se puede llegar a experimentar en una situación así, y la posterior discriminación y sufrimiento que te persigue toda la vida. Cualquier sonido, imagen que te recuerde mínimamente ese momento va a hacerte recordar la misma sensación. Es algo que nunca se olvida. De verdad que muchísimas gracias, Setsuko Turlo, por habernos compartido tu historia tan personal. A ti por dejarnos expresarla aquí.
Actualmente, Setsuko tiene 93 años y sigue intentando concienciar sobre la errónea convicción de que las armas nucleares sirven para preservar la paz. Nos encantaría seguir hablando de este tema, pero ya es la hora y el programa tiene un límite. Recuerden, la historia que se olvida está condenada a repetirse. Ecos del pasado.